Es el abogado y experto en temas de política y economía. Se llama Rodil Rivera. Señor Rodil, confirmamos que nos está escuchando. Señor Rodil, buenas noches. En este momento lo estoy escuchando. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer tenerlo. Bueno, está ya en pantallas de Telesur, señor Rodil, y le preguntábamos que qué tan poderosos son los grupos familiares, los grupos económicos, políticos que dominan gran parte del proceso productivo de Honduras para incidir en un proceso electoral como el del próximo domingo en el país. Bueno, en los últimos años de los 90 al 2013, es decir, en un periodo relativamente corto, en Honduras se ha conformado grupos oligárquicos con un muy gran poder. Pasamos de ser el país que después de Costa Rica en Centroamérica era el menos desigual a ser el más desigual de toda Centroamérica. Y efectivamente estos grupos, pues como usted lo ha dicho, ejercen una enorme influencia en las elecciones, en la política de Honduras. Son lo que nosotros llamamos aquí los grupos oligárquicos, que es realmente una muy pequeña mayoría en relación con el número de empresarios que hay. Y las primeras o más directas, más víctimas de estos grupos oligarcas cuyos negocios giran en torno al poder, entonces licitaciones, concesiones amañadas, etcétera, son precisamente los empresarios, es decir, sus colegas, hombres de negocio. De manera que es importantísimo que en el futuro estos grupos oligárquicos sean prohibidos, como aquí la Constitución nuestra prohíbe los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, también deben prohibirse que personas, familias, grupos económicos tengan al mismo tiempo, sean dueños de negocios, de empresas que tienen que ver directamente con concesiones del Estado. Y además que estén dentro de la política. Pero quiero preguntarle otra cosa. También son víctimas las instituciones del país, de estos grupos, porque están dentro de esas instituciones y las están manejando. Han salido denuncias en estos últimos tiempos de cómo estos mismos representantes del poder económico están también incluidos o inmersos dentro del poder político y dentro de las instituciones, manejando, nombrando y haciendo que se vayan de las instituciones personas claves. De eso que nos cuenta. Efectivamente, eso es completamente cierto, y si se podría resumir, diríamos que Honduras, además de ser uno de los países, si no el más violento del mundo, ya usted conoce las cifras estadísticas que dicen que en nuestro país se cometen 85.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, de ser el más pobre o uno de los más pobres de América Latina, al lado de Bolivia y otros, también es el de los más corruptos. Aquí no hay estudios que yo conozca, al menos que en detalle nos digan el nivel de corrupción que existe en nuestro país, pero estudios centroamericanos, a nivel centroamericano, indican que la corrupción debe andar entre un 15 y un 20% del presupuesto de la nación, que se despilfarra y se derrocha y es aprovechado directamente por la corrupción. Para que tenga usted una idea, en este país tan pobre, donde el 80% de la población está en límite de pobreza, donde un 46% de las familias viven en extrema pobreza, en fin, en una de las situaciones más críticas de toda su historia, en este país también, paradójicamente, existe una de las más elevadas corrupciones del mundo. Ahora, el Estado. Hablemos de esa potencialidad que tiene un país. ¿El Estado en Honduras está controlado por estos grupos de familias y grupos económicos? ¿Usted cree que tienen secuestrado al Estado estos poderes? Sí, se podría decir que sí. Yo diría que ese quizás es el término apropiado. Efectivamente, estos grupos han llegado a tal nivel de control que el término secuestrado quizás sea un término apropiado. Y de eso se trata, por eso la importancia de estas elecciones que se producen en este escenario tan increíblemente grave por un lado, complicado por otro, cuando apenas estamos en una época post-golpe de Estado que produjo un trauma, que produjo una confrontación en la sociedad hondureña nunca vista antes, y en estas elecciones
con la participación de nuevos actores políticos y principalmente de la resistencia que se originó cuando el golpe de Estado y que ahora se ha convertido en partido político, esto es lo que ha despertado una enorme expectativa, una enorme esperanza en el pueblo hondureño de que esta tristísima realidad puede empezar a cambiar a corto plazo. Ahora me da el pie entonces para hacerle una nueva pregunta. Bueno, ya usted habló de estas alternativas que están surgiendo y uno de esos es el Partido Libertad y Refundación, que está siendo dirigido en este momento por su candidata, que es la señora Castro de Celaya. Y yo quería preguntarle, en caso de que llegara un partido como ese al poder, ¿podría convivir en un país con la influencia que tienen estos sectores económicos y familiares dentro de la política y dentro de la economía? El reto es precisamente ese. El reto es que el Partido Libre, el Partido Libertad y Refundación, que obtenga el poder y el suficiente número de diputados en el Congreso Nacional que le permitan con inteligencia, con habilidad, con realismo, hacer las alianzas, hacer la lucha ya desde el poder que debe hacerse para empezar con todas las dificultades que sabemos que va a ocurrir. Sería ingenuo pensar que simplemente con ganar las elecciones habremos ya ganado la batalla, para nada. Sabemos, bueno, tenemos la historia de Venezuela reciente y de todos los países que han emprendido este camino. El hecho de que el Congreso Nacional, que es casi seguro totalmente, no va a ser controlado por ningún partido, como ha ocurrido históricamente con los partidos tradicionales, que es una novedad en Honduras. Honduras es uno de los poquísimos países, y no el único del mundo, en los que las alianzas políticas entre diferentes agrupaciones ideológicas nunca se han producido, porque hemos tenido la permanente vigencia de dos partidos tradicionales. Esto va a inaugurar una nueva etapa en la historia de Honduras, que muchos afirman que va a ser positiva, que para quien quiera que sea que gane pueda gobernar, tendrá que haber acuerdos en el Congreso, alianzas en cuanto a puntos concretos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente que propone Libre, que es quizás su principal bandera, hay posibilidades de que se obtengan mediante alianzas, repito, inteligentes, razonables, que podamos convocar esa constituyente, o el simple gobierno en este próximo periodo. También hay quienes piensan que eso no va a ser fácil, dado que nuestro país no tiene la costumbre histórica de las alianzas, no lo ha hecho antes, y que podría sobrevenir una especie de anarquía que impida que el próximo gobierno, quien sea que gane, pueda gobernar con tranquilidad, con la necesaria espacio para poder impulsar las reformas que necesita el país. Todo este tema está en la incertidumbre, pero repito, con una gran expectativa, con gran esperanza de un fuertísimo sector de la población de que las cosas van a salir bien. Señor Rodil, tenemos que hacer una pausa también a ustedes, amigos.